Continuamos con nuestra clase sobre el teorema de la divergencia de Gauss, donde vamos a ver 4 ejemplos de aplicación. El primer ejemplo es evaluar el flujo F de superficie, flujo de F, donde F de XYZ se escribe como XY componente Y más Y2 más E a la X menos Z2 J más seno de XY E a la XY K. Muy bien. Ustedes ven que este campo vectorial está bastante, digamos, complicado. Aquí el exponente tiene un cuadrado y aquí hay un producto de un seno por una exponencial que parecen cosas bastante difíciles de manejar. Si S es la frontera de la región E acotada por el cilindro parabólico Z igual a 1 menos X2. Y los planos Z igual a 0, que es el plano XY, Y igual a 0, que es el plano XZ, y Y más Z igual a 2. Bien, entonces veamos la solución. Primera cosa que hacemos es tratar de hacer un bosquejo del volumen y de la superficie de la cual se está hablando. Entonces, tenemos la siguiente cosa. Tenemos el cilindro parabólico. Eso pues suena como una cosa muy sofisticada y es una cosa realmente muy sencilla. Si ustedes tienen aquí la altura 1, en el plano XZ, pues una parábola 1 menos X2 va a ser una parábola abriéndose hacia abajo. Y la pintamos así, no pintamos como demasiado de la cosa, porque ustedes saben que si un gráfico lo llenamos de muchas cosas, pues al final no acabamos entendiendo casi nada. Ahora, como esto no depende de la coordenada Y, quiere decir que esto se extiende hasta infinito. Ese domo. Listo. De manera que si ustedes quieren y lo extendieran por acá, pues aquí tendrían ese mismo domo subiendo y bajando para atrás. No vamos a pintar mucho más que eso, simplemente es una sugerencia. Bien, ahora nos dice limitado por ese cilindro parabólico por Z igual a 0. Z igual a 0 es el plano XY, o sea, este plano que está acá. Pues no quiero como pintarlo, el plano XY. Y igual a 0, que es el plano XZ, este plano que está acá, de manera que ahí sí por lo menos ya tenemos como una conciencia, y es que este arquito que está aquí atrás es una de las caras. Esta parte de abajo es también una de las caras. Y finalmente el plano Y más Z igual a 2. ¿Cómo sería Y más Z igual a 2? Si yo pongo aquí 1 y aquí 2, y aquí estamos en 1 y aquí en 2, la recta Y más Z igual a 2 pasaría por todos estos puntos. ¿Listo? Porque cuando, digamos, Y es 0, Z es igual a 2, y cuando Z es 0, Y es igual a 2, de manera que pasa por aquí y por aquí. ¿Listo? Y como no depende de la variable X, ese plano está
en la dirección del eje X. Quiero pintar ese plano utilizando, digamos, esta cosa, haciendo esa sugerencia. Yo voy a coger como una cuchilla, que es realmente un plano, y con este plano voy a cortar ese cilindro. Ese cilindro, ¿cómo se cortaría? Hombre, se corta como en sesgo, ¿cierto? Pero digamos que conocemos de ese corte. Bien, al cortar con este coso, hay un punto, digamos, donde se toca el... Yo voy a... Aquí donde se toca voy a hacer una línea. Y voy a tratar de imaginarme cómo corta ese plano en sesgo ese cilindro. Y yo sé que este punto, que es la unión, digamos, de esta línea del plano con esta línea del cilindro, hace parte de ese corte. De manera que va a ser algo como así. Y por el otro lado, pues va a ser algo como así. Ok. De manera que el corte que llama la gente hay veces en chaflán sería algo como de esta manera. Usted corta diagonalmente. Y ahora tratamos de darle como algunas sombritas, como para darle un poco como de el sentimiento tres-dimensional al objeto que acabamos de construir. Entonces tenemos de un lado ese cilindro parabólico, esa parábola que es un cilindro porque no depende de unas coordenadas. Hay un plano aquí como de ese chaflán del corte en sesgo por el plano y más z igual a 2. Y están, digamos, las caras, que es una cara rectangular abajo, digamos esto y esto, son el rectangulito que va a dar en el plano XY, y este arco que da en el plano XZ. Aquí está 1 y este lado de aquí es menos 1. Pero bueno, no vamos a tratar de hacerle más enredos al dibujo porque se nos vuelve difícil. Listo. Ahora, sí tenemos que mirar con mucho cuidado cuál es la estructura de F, porque eso nos puede dar indicaciones de por dónde va el agua al molino o cuál sería la estrategia de solución. Mire, esta función tiene una función muy compleja acá y pues muy complicada, y otra función muy complicada acá. Esa esperamos que realmente con eso no esperamos poder integrar. Ahora, ¿cómo se desaparece esta componente y esta componente? Mire, si yo derivo esto con respecto a Y, esta parte se desaparece. Y si derivo esto con respecto a Z, esta parte se desaparece. Si calculamos la divergencia de F, realmente va a dar una cosa sencilla. De manera que, de otra parte, nos están pidiendo una integral de superficie sobre una superficie cerrada que encierra un volumen E. Entonces, eso básicamente es la señal clarísima que lo que tenemos a manos es algo para aplicación del teorema de la divergencia de Gauss. Si fuéramos a hacer esa integral de superficie directamente, es una tarea supremamente complicada porque tenemos 1, 2, 3 y 4 caras sobre las que debemos integrar esa vaina. Por ejemplo, en el plano XY nomás, pues la Z es 0 y algo se simplifica, pero este término acá se vuelve pues un dolor de cabeza bastante profundo para intentar hacer esa integral. Muy bien. De modo que como S es la frontera de un volumen E de tipo 1, 2
y 3, simple y sin huecos, pues. Entonces, porque usted lo puede proyectar para acá y para abajo, sin que den unas integrales sencillas, pero se puede proyectar y se puede hacer, como quien dice. Entonces, preparamos para usar el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Qué vamos a necesitar del teorema de la divergencia de Gauss? Vamos a necesitar la divergencia de f, que ya sabemos que la derivada con respecto a x de esto, lo voy a anotar aquí como por completez. A lo mejor usted no quiere anotar tanto. Y derivada con respecto a z de esto, seno de xy e a la xy. Ok, cosas que usted dé. Estos términos que eran muy complicados se van a perder porque justamente no dependen de la variable por la cual se está derivando. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Aquí vamos a obtener a y y aquí vamos a obtener 2y. Y el resto es 0. De manera que eso nos da 3y, que es una expresión bastante simple. Ahora, queremos saber también cómo es E. E son los puntos X, Y, Z, donde, hombre, aquí conviene proyectar en este sentido porque las alturas, cuando se proyectan, las alturas serían las Y, son más o menos simples, ¿cierto? Y es la región que está aquí en esta cara D. Esta cara la voy a llamar D. Entonces son los X, Y, Z, donde XZ pertenece a D. ¿Y cómo está dada la Y? Pues la Y pertenece a este plano. ¿Cómo está dada la Y en este caso? 2 menos Z. Y varía entre Z igual a 0, entre Y igual a 0, la Y varía entre Y igual a 0 y 2 menos Z. Ok. Ahora, ¿dónde? ¿Cuál será la región D? Es este arquito que está en el plano XZ. ¿Y cuál es ese arquito? Pues son XZ, donde la X varía entre menos 1 y 1. Menos 1 para este lado de atrás y 1 para este lado de acá. Y la Z está dado por 1 menos, desde 0 hasta 1 menos x2. Desde x entre menos 1 y 1 y z entre 0 y x y 1 menos x2, que son las alturas del domo. Bien, luego, ahora sí vamos a poder usar el teorema de la divergencia de Gauss. Ya dijimos que era un volumen simple, que aquí debiéramos F es de clase C1. Muy bien. De modo que, ¿qué es lo que podemos establecer luego? Se tiene que la integral sobre la superficie, que es la frontera de E, de F, diferencial de superficie, o sea, el flujo, por el teorema de la divergencia de Gauss, se convierte en una integral de volumen sobre la divergencia. ¿Y cuál es la divergencia? Aquí voy a escribir el teorema. Yo creo que pues ustedes a lo mejor esta parte no la escribirían, sino que directamente irían a la integral. ¿Cómo sería la integral de volumen? Pues fíjense, la X varía entre menos 1 y 1. La Z varía entre 0 y 1 menos x2. Y la Y dijimos que varía entre 0 y 2 menos z.
De modo que aquí lo que queda es la divergencia de f, que es 3y, y el orden de integración es dy, dz, de x. Esta integral es una integral muy sencilla, digamos casi que trivial. Ustedes la pueden hacer y les va a dar 18/25. Y con eso concluimos este primer ejemplo. Nótese que esto sería una tarea absolutamente casi que demencial de hacer sin usar este teorema. Y la razón es que tendríamos que hacer 4 integrales de superficie sobre unas funciones extremadamente complicadas. De manera que no es una opción no usar estos teoremas. Es prácticamente obligatorio. Ejemplo 2. Que a ustedes les gustan cosas de parciales viejos. Esto es de un parcial 01 del 2007. Ya se habían extinguido los dinosaurios. Sea R la región, vamos a escribirla R como XYZ, X2 más Y2 más Z2 menor que 16 y Z mayor o igual a raíz de X2 más Y2. Y sea S la frontera de R. Orientada con normales saliendo hacia afuera de R. Determine el flujo del campo vectorial. Veamos cuál es ese flujo del campo. Ese campo vectorial tiene componentes xy2 más logaritmo natural de z2 más 1. Eso es una cosa más o menos complicada. X2 más y2, y más x3 z4, e a la x3 más y3, es una cosa más o menos complicada, más z. Aquí notamos que esta cosa es sospechosamente complicada y esta cosa es sospechosamente complicada. A través de ese. Esa es nuestra tarea. Entonces, primero vamos a, digamos, analizar la información. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parte? Que la región está dentro de la esfera de centro en el origen y radio 4. Listo. Y esto nos está diciendo que las zetas están hacia arriba del cono, de la parte superior del cono. Arriba del cono. Es un cono que tiene ángulo de pi cuartos desde Z. Esas son cosas que ya, digamos, conocemos, de manera que vamos a tratar de hacer un bosquejo de la región R y de su superficie S. Entonces tenemos X, Y y Z. Tenemos una esfera de radio 4. Voy a poner aquí 4, 4 y 4. Y pues, hombre, bien. Ok, ahí tenemos más o menos pues como la esfera. Pero además tenemos un cono saliendo desde acá a 45 grados. Es decir, aquí están pi cuartos. Y este cono pues se va a intersectar con la esfera y va a producir algo como así. De manera que, ¿cuál es nuestra región? La región que está dentro de la esfera y encima de este cono.
pues es esta región que está ahí justamente sombreando aquí y que tiene, digamos, es como un cono con helado, y el helado es un casco esférico, pues digamos que está ahí. Esta es la región R. Este ángulo es pi cuartos. Bien, y S es la frontera de R simplemente. Ok. Ahora, de nuevo, notamos que esta función es extremadamente complicada y que como nos están pidiendo el flujo de un campo vectorial, posiblemente podamos usar el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, y esta función que está acá, pues tiene primeras derivadas continuas, de manera que es fácil calcular la divergencia. Entonces, se sugiere abordarlo por teorema de divergencia de Gauss para calcular el flujo. Y ese, ¿qué necesita uno para el teorema de la divergencia de Gauss? Pues necesita la divergencia de f. Divergencia de f, sabemos que es la derivada con respecto a x de esto, lo voy a calcular de una vez, derivada con respecto a x da y cuadrado, más la derivada con respecto a y, aquí me había equivocado, es x2 más z2y, perdón, x2 más z2y. Al derivar esto con respecto a y me va a dar x2 más z2. Y este no depende de y. Y al derivar este con respecto a z, este término horrible no aparece y simplemente me va a quedar un 1. Ustedes observan que lo que queda es muy simple, x2 más y2 más z2 más 1. De una vez está sugiriendo que posiblemente coordenadas esféricas puedan ser relevantes, y esto sería ρ cuadrado en coordenadas esféricas. Muy bien, ahora, ¿cuál sería, digamos, el volumen de integración? Ese volumen de integración lo podemos hacer de una vez. Aquí nos lo dieron la región R, pero no queremos hacer proyecciones ni nada, sino mirarlo como en coordenadas polares. Fíjese que en coordenadas esféricas. R va a ser el lugar de los puntos ρ, teta y phi, donde ρ pues varía entre 0 y 4, que es el radio, desde aquí hasta aquí. El radio vector es al origen. Ahora, phi, como esto tiene simetría total, pues no hay limitaciones de que esto sea mayor que 0 o alguna cosa, esto va de 0 hasta 2pi. Sin embargo, el ángulo phi, que se mide desde el norte, sí tiene una limitación, va hasta pi cuartos solamente, de 0 hasta pi cuartos. De manera que esto es en esféricas. Es bueno como aclarar eso porque pues finalmente lo vamos a usar en la integral. Entonces nos están pidiendo el flujo sobre S, que es la frontera de R, de F diferencial de superficie, y el teorema de la divergencia de Gauss justamente relaciona esta integral de superficie con una integral de volumen, el volumen lo llamamos R, de la divergencia de F, de B, y esto es la integral sobre R de la divergencia de F, que ya lo calculamos acá, es x2 más y2 más z2 más 1, diferencial de volumen. Aquí es donde usamos coordenadas esféricas. Estas coordenadas esféricas nos simplifican mucho las cosas. El ángulo, digamos, teta varía entre 0 y 2pi. El ángulo phi varía entre 0 y pi cuartos, como ya lo habíamos notado, y ρ varía entre 0 y 4.
¿Y qué tenemos acá? Esto que es ρ2 más 1. Y el diferencial de volumen en coordenadas esféricas tengo un problema técnico, voy a parar un momento. Sí, continuamos entonces. Vimos que la divergencia de F daba muy apropiada para usar coordenadas esféricas y teníamos ya, digamos, establecidos cuáles eran los límites de integración en coordenadas esféricas. Esta parte se vuelve ρ2 más 1 y el diferencial de volumen en coordenadas esféricas sabemos que es ρ2 seno de phi de ρ de phi de teta, porque ese es el orden de integración que tenemos. Bien, esta integral sobre teta, como nada de esto depende de teta, integra y nos da directamente 2pi, separable. La integral de seno de phi, ninguna otra cosa más depende de phi en los límites ni demás. Integral de seno es menos coseno de phi, evaluado entre pi cuartos y 0. Y la integral de ρ da ρ4 más ρ2, que integra como ρ5 sobre 5 más ρ3 sobre 3, evaluado entre 4 y 0. En 0 pues da 0. Ahora, esta parte da directamente 2pi. El coseno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2, entonces queda menos raíz de 2 sobre 2, y en 0 vale 1, queda menos 1, queda más 1, entonces queda 1 menos raíz de 2 sobre 2, esta primera contribución, y por último esta evaluada en 4 da pues eso, 4 a la 5 sobre 5 menos, más 4 a la 3 sobre 3. Esto pues digamos ustedes pues lo pueden simplificar un poco más, pero ese básicamente es el resultado. Aquí hacemos una anotación de paso y es que noten, hay problemas donde preguntan el flujo sobre una superficie no cerrada. Entonces hay problemas que preguntan el flujo de un F sobre una superficie no cerrada. La estrategia es ponerle como una tapa para cerrarla. Estrategia: ponerle una tapa para cerrarla y usar teorema de la divergencia de Gauss. Es decir, queremos usar el teorema de Gauss y hay veces lo tenemos casi que forzar porque de nuevo calcular el flujo directamente se vuelve muy difícil. Este es el caso del ejemplo 3. Entonces, y el problema pues casi que nos está diciendo de una vez que debemos utilizar el teorema de la divergencia de Gauss. Usar el teorema de la divergencia de Gauss para evaluar el flujo de F para evaluar un flujo donde este F está dado de la siguiente manera: XYZ, X, Z2, un tercio de Y3 más tangente Z y X2Z más Y2.
Este tangente Z es como llamativo y casi que nos dice, hombre, a la hora de integrar eso sería bastante complicado. Mm, Y ese es la mitad superior de la esfera x2 más y2 igual a 1, más z2 igual a 1. Entonces, como vemos, es una semiesfera, de luego no es una superficie cerrada, es muy fácil, pues, digamos, pintar cuál sería esa superficie. Aquí, digamos, tenemos 1, 1 y 1. Aquí tenemos pues la semiesfera. Yo le voy a poner un poquito como de sombras como para darle un poco de realce pues a la naturaleza tridimensional, digamos, del espacio donde estamos, pero esta es la superficie S. Esa superficie S no es cerrada, es decir, tiene una frontera que es justamente este círculo que está acá, y lo que podemos hacer es ponerle una tapa. ¿Y cuál es la tapa más fácil de ponerle? Ponerle una tapa en el plano XZ. ¿Y eso qué sería? Esta tapa que está acá, la voy a llamar S1, entonces me encerraría la parte superior de la esfera de radio 1 y centro en el origen. Entonces, primero, observamos que S no es cerrada. El truco es cerrarla con S1. ¿Y quién sería S1? Pues S1 son los puntos X, Y, Z con Z igual a 0, o sea, está en el plano XY, y X2 más Y2 tiene que ser menor que 1. Es el círculo de radio 1 que está acá. No lo voy a sombrear, no lo voy a pintar, aquí ya lo señalé. Ahora, este superficie le voy a poner la normal hacia abajo. ¿Y qué quiere decir normal hacia abajo? Tiene componente 0, 0, menos 1, apuntando hacia abajo. ¿Por qué la estoy poniendo a apuntar hacia abajo? Para que salga del volumen encerrado. Ese volumen encerrado lo voy a llamar E. Con normal hacia abajo. Saliendo del volumen encerrado. Ok. De manera que para poder usar ese teorema de la divergencia, pues vamos a necesitar qué es la divergencia de F. Ya habíamos notado que había algunos términos medio complicados, pero la divergencia va a ser muy sencilla. Derivo con respecto a X, esto me va a dar Z2. Derivo con respecto a Y, esto me va a dar Y2 más 0. Y derivo con respecto a Z, esto me va a dar X2. Esto me va a dar X2 más Y2 más Z2. Eso, digamos, nos está diciendo varias cosas al tiempo. Nos está diciendo que es una expresión sencilla y que puede que las coordenadas esféricas finalmente sean buenas para resolver este problema. Entonces, ¿qué sería el volumen E encerrado? Pues el volumen E encerrado son los X, Y, Z, donde X2 más Y2 más Z2 es menor o igual que 1, o sea, dentro de la esfera, pero que tengan las Z positivas. Muy bien. Y luego
¿Cuál sería la frontera de E? Pues sería S unido a S1. Es la esfera propiamente dicha y el, um, el círculo que le pusimos en la parte inferior, S1. Bueno, luego, aquí está esta integral sobre S de F diferencial de superficie, se puede volver una integral sobre S unión S1 de F diferencial de superficie menos la S1. Aquí le puse S1 y aquí le quito S1. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de haber escrito esto así? Que en esta parte podemos usar el teorema de la divergencia de Gauss. Y en esta, pues es una superficie plana con una normal, digamos, relativamente simple, donde z vale 0. ¿Qué pasa si z vale 0? Pues que esta componente es 0, que la tangente de 0 es 0 y que esta componente 0 se vuelve una cosa bastante sencilla. Listo. Entonces, tenemos el teorema de la divergencia de Gauss para la primera parte, que sería la integral sobre E de divergencia de F de B, es esta que está acá, y en esta resulta que como la normal es constante y tiene componente 0, 0, menos 1, esta integral de superficie se puede escribir como la F cuando z es igual a 0 se vuelve 0, aquí queda y3 sobre 3 más 0 y esta sería 0 más y2 multiplicado por diferencial de superficie, que es este vector que está acá, el vector normal, 0, 0, menos 1, es muy importante, y el diferencial de área en el plano XY. El diferencial de área en el plano XY. Ojo, esto tiene 3 componentes y producto punto por la normal de esta. Fíjense que estas primeras 2 componentes no van a interesar, básicamente solo su tercera componente. Con frecuencia estas componentes todavía van a ser muy complicadas, pero como estas son 0, finalmente no van a contribuir. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? Aquí, divergencia de F era x2 más y2 más z2, pues escribámoslo así. Y el diferencial de volumen, ¿cierto? Esto era y esta parte acá queda integral sobre S1 de este por este da menos y2 y el diferencial de área. Ok, ahora esto, digamos, no es una integral difícil. Esta primera integral es teta varía entre 0 y 2pi, phi, como va desde el norte hasta el ecuador, varía desde 0 hasta pi medios, y rho varía desde 0 hasta 1, porque es una esfera de radio 1. Y esto va a quedar, esto es rho 2, aquí vamos a usar esféricas, y polares también en la segunda. Esféricas en la primera y polares en la segunda. Esto queda rho 2 por el diferencial de volumen, que era rho 2 seno de phi, de rho de phi de teta. Y menos nos queda más. Y aquí queda, es sobre un círculo de radio 1, de manera que R varía desde 0 hasta 1,
teta desde 0 hasta 2pi, y aquí va a quedar y cuadrado, este menos y menos ya se canceló, R2 seno cuadrado de phi, y el diferencial de área se vuelve R de teta. Ahora, son dos integrales relativamente simples, donde ustedes pueden culminar el cálculo, y lo que se obtiene luego de una serie de pasos es 13pi sobre 20. Por favor, proceda a hacer ese cálculo. Muy bien. Finalmente, queremos ver un último punto de aplicación, ejemplo 4. Sea E el lugar de los puntos x, y, z, tal que x2 más y2 es menor que 1, de manera, ahí nos estamos como restringiendo a estar dentro de un cilindro de radio 1, y que la y varíe entre x y raíz de 3x. X y raíz de 3x. Bueno, enseguida bregamos a interpretar eso. Además tenemos que la z varía entre 0 y 4 menos x2 menos y2. ¿Ok? Y tenemos que la x es mayor que 0 y la y mayor o igual que 0. Y S es la superficie de E, con normal hacia afuera de E. Sea F dada por Y3, Z3 y Z raíz de X2 más Y2, halle la integral de superficie de F, el flujo de F, la integral de superficie del campo vectorial F. Muy bien. Antes de comenzar, es importante que reflexionemos qué es lo que nos dice esta información. Esto nos dice dentro cilindro, radio 1. Esto nos está diciendo que básicamente en el plano XY, aquí está X y aquí está Y, está encima de Y igual a X, hombre, la pinté como un poco como, tiene que ser a 45 grados, no quedó como muy a 45 grados, corrijamos eso, y este otro ángulo que es de 60, entonces está mayor de este que es pi cuartos hasta este ángulo que es pi tercios. ¿Por qué sé que ese ángulo es pi tercios? Porque tengo que y sobre x da raíz de 3, y cuando yo tengo un triángulo equilátero de lados 1, 1, y aquí esta parte sería un medio y un medio, esta altura aquí da raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuál sería la tangente de este ángulo? Opuesto sobre adyacente, raíz de 3 sobre 2 dividido un medio, da raíz de 3. La tangente da raíz de 3 justamente para pi tercios, que es justamente lo que sé. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que yo estoy en este sector acá, en este sector aquí como rayadito. Ahora, eso lo vamos a pintar con más detalle enseguida. Por lo pronto, eso es lo que nos dice esta información. Esto nos dice entre plano XY y bajo, esto es un paraboloide, Z igual a 4 menos X2 paraboloide. Ahora, esto me está diciendo que yo voy a estar con X positivas y Y positivas, y las Z también son positivas en el primer octante.
Ok, eso es muy importante señalarlo antes de proceder a hacer el problema. Vamos a tratar de pintar, digamos, la región E que nos están dando, que tiene pues algo de complejidad, digamos. En el plano XY dijimos que teníamos de un lado la recta y igual a x y la recta y igual a raíz de 3. Y que este ángulo para esta era pi cuartos y para la otra era pi tercios. Ok, bien. Ahora, estamos dentro de un círculo de radio 1. Entonces voy a poner aquí 1, 1. Voy a dibujar más o menos ese círculo sin pintar mucho. Voy a medio bosquejar. Aquí está el cilindro. Cilindro. X2 más Y2 igual a 1. Tiene que estar encerrado por ese cilindro porque aquí tenemos esa condición que está dentro de este cilindro. No pintamos demasiado de nuevo porque se nos vuelve esto pues una cosa extremadamente complicada. En Z lo máximo que vale es 4, que es cuando X y Y valen 0. Pero de resto baja como un paraguas. Entonces voy a tratar de pintar ese paragüitas sin hacer pues como mucha alaraca de esa vaina. Ahora, ¿cómo va a cortar ese paraguas este cilindro? Pues lo va a cortar como en un círculo. Voy a perfilar un poquitico mejor, aunque está solamente sugerido. Aquí está pues el corte entre ese paraboloide z igual a 4 menos x2 menos y2, paraboloide. Y resulta que nosotros necesitamos que las x y las y estén entre estas dos curvas. La y esté restringida por esas dos rectas. Pero además la z está entre 0 y la que da el paraboloide. De manera que si yo subo este corte que está acá para arriba, eso se me va a cortar como una cosa de este estilo. Y este otro corte que está aquí lo voy a subir hasta acá, se va a cortar aquí y me va a quedar aquí. Ya esos sí son básicamente cosas que sí pertenecen a mi figura y ya sí las puedo pintar, digamos, como en propiedad. Trato de pintar en línea sólida las que se ven y en línea punteada las que están atrás. Listo. Esto se parece como una tajada de ponqué. Listo. Es un ponqué como alto porque este es el punto 4, pero igual es un ponqué pues. Y le voy a poner aquí como un medio sombreado artístico para, digamos, y a esta tajada también le damos como un poquito de presencia con algún rayadito, y aquí otra con esta que hay acá. Yo creo que no le reteñimos demasiado porque ya las cosas se nos empiezan a enredar. Sí era bueno como tratar de discurrir un poco en digamos un sistema coordenado que sea apropiado para este problema. El sistema coordenado apropiado para este problema parece ser usar coordenadas polares en el plano XY y la coordenada Z, que eso es coordenadas cilíndricas. De manera que E en coordenadas cilíndricas lo podemos llamar como R, teta, Z, donde el R teta
está en una región D asterisco que no hemos dicho cuál es, que va a ser esta que está acá. Y la Z varía entre 0 y 4 menos R2. Y 4 menos R2, porque era entre 0 y 4 menos X2 menos Y2, que es esto que está acá. Muy bien. Y la región de asterisco, voy a poner la región de asterisco, va a ser los R teta, donde, digamos, la R, bueno, la teta sabemos que varía entre pi cuartos y pi tercios. Y la R entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Esto es importante porque resolver todo encima de la integral se puede volver bastante dispendioso. Ya podemos, digamos, inmediatamente usar, digamos, el teorema de la divergencia de Gauss, solo que calculamos la divergencia de f antes de empezar, porque la divergencia va a ser muy fácil. La derivada con respecto a x de esto da 0, la derivada con respecto a y de esto da 0 y la derivada con respecto a z de esto da raíz de x2 más y2. Esto pues en coordenadas cilíndricas o polares en la base, digamos, da r. De modo que el teorema, el flujo que nos están pidiendo sobre la frontera de E, de f diferencial de superficie, se nos convierte, teorema de la divergencia de Gauss, como integral de volumen sobre E, que es este que vamos a utilizar acá, de la divergencia de f de B. Ok, esta es una integral, veámoslo. Ya, en coordenadas cilíndricas. La teta varía entre pi cuartos y pi tercios. El R varía entre 0 y 1. Y la Z varía entre 0 y 4 menos R2. Ok. Diferencial de F daba R. Y el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas no es otra cosa que dz. Y el diferencial de área en coordenadas polares, que era R de teta. La integral sobre dz, digamos, es inmediata, da z evaluada arriba, que es 4 menos R2, y abajo, que es 0. Entonces eso me va a dar, bueno, la integral sobre teta también la podemos hacer inmediatamente porque también es separable y queda pi tercios menos pi cuartos. Queda integral entre 0 y 1, que es la R igual a 0 y 1, de dz, que, bueno, aquí teníamos una R y otra R que daba un R2. dz integra como z y está evaluado arriba, que es 4 menos R2 menos 0. Abajo, pues allí está. Y queda dr. Bien, fíjense que aquí va a quedar 4R2 menos R4, que va a integrar como, aquí vamos a reducir a común denominador, entonces eso va a quedar sobre 12, 4 menos 3pi, y esa otra integral nos va a dar R2, 4R2 que integra como 4R3 sobre 3, y menos R4 que integra como R5 sobre 5.
evaluado entre 1 y 0. Evaluado en 1 es cambiar esa R por 1 simplemente, y en 0 pues da una contribución nula. De manera que aquí esto da pi doceavos, esta parte, este factor que está acá, y este va a dar 4 tercios menos un quinto. Si ustedes reducen a común denominador, esto va a dar 20 menos 3 sobre 15, o sea 17 quinceavos. Entonces queda 17 pi por 15 por 12 queda 180. Y ese es el resultado final. Solo hago un comentario pequeño, y es que este teorema de la divergencia de Gauss tiene fundamental importancia en el electromagnetismo. Va a permitir, digamos, calcular digamos, el campo eléctrico cuando se tienen determinadas simetrías de una manera muy sencilla, pero lo que quería era hacer esta reflexión. En el electromagnetismo, la carga eléctrica encerrada en un volumen R es proporcional al flujo del campo eléctrico. Eso en realidad, digamos, corresponde a nuestra intuición de que al haber más carga, pues va a haber más flujo, como si fuera que algo que está emanando de las cargas eléctricas. Listo. ¿Qué es lo que está saliendo? Esas líneas de flujo de campo eléctrico que nos enseñó Faraday. Entonces, lo que esto está diciendo es que la carga es proporcional, esta es la constante de proporcionalidad, que se va a llamar permeabilidad del vacío, si es que estamos en el vacío, y cuál es el flujo del campo eléctrico, pues va a ser sobre un volumen E la divergencia del campo eléctrico, dB. Este es el campo eléctrico. Ahora, la carga, a su vez, pues no es otra cosa que la integral de volumen de la densidad de carga por diferencial de volumen. Si ustedes toman un volumen suficientemente chiquito, el integrando acá tiene que ser igual al integrando acá. Para un volumen E pequeño, casi que un diferencial de volumen, se va a tener que la densidad de carga es igual a E0 divergencia del campo eléctrico. Esto hace parte, digamos, de las ecuaciones de Maxwell. Y hay otras cosas que se pueden sacar, digamos, de cuál es la carga, la intensidad del campo eléctrico cuando hay simetría esférica por el flujo y por la simetría, que resulta ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que es una, digamos, aplicación directa de la teorema de la divergencia de Gauss. Con eso culminamos clase 26. Muchas gracias.